Vamos a ir a la palabra en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16. Un texto muy conocido, hermanos, por demás conocido, pero en esta tarde vamos a meditarlo de una manera muy específica. Si ya lo tiene, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero que usted confiese la palabra conmigo audiblemente. No se limite solamente a mirarlo, porque la palabra se tiene que confesar. Dios dijo: nunca se apartará de tu boca, nunca de tu boca el libro de la ley. Entonces la palabra, aprenda a confesarla. ¿Lo tenemos? Le damos lectura entonces. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mire qué poderoso. Aleluya. Ese es un texto muy conocido. Amén. Pero vamos a meditar en este texto. Por lo tanto, voy a titular el mensaje de esta tarde: el evangelio es poder de Dios. Repita conmigo: el evangelio es poder de Dios. De hecho, hay una alabanza. Es un canto. Allá en Juárez hay unos hermanos que les gusta cantar ese canto. Y el canto dice así: el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Y verdaderamente, hermanos, el evangelio es poder de Dios. Y voy a leer de nuevo, escuche, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y esa es la grande diferencia entre el resto de las religiones muertas y el evangelio. Que el evangelio tiene poder. No las religiones que solamente entretienen al hombre, pero como no tienen poder, no pueden transformar para nada la vida pecaminosa del hombre. El evangelio sí, porque el evangelio es poder. Me llama la atención que la Biblia diga que es poder, no tiene, sino que es poder. Y por ello, por lo poderoso del evangelio, nosotros los cristianos, escuche, nunca debemos avergonzarnos del evangelio. Nunca debemos de sentir vergüenza por el evangelio, porque el evangelio que creemos y predicamos es la expresión y la manifestación del poder de Dios en la tierra. Hay demasiado poder en el evangelio. Tristemente no hemos descubierto, o no hemos entendido, o no hemos buscado la manera de usar, de explotar el poder glorioso del evangelio. Y aquí el apóstol Pablo nos está revelando de su propia convicción, de su propia fe, lo que él había descubierto en el evangelio. Un poder glorioso que lo había transformado completamente. Mire que Pablo, en su vida antigua, llamado Saulo, era muy religioso. Tenía una religión, el judaísmo. Pero el judaísmo no lo había cambiado para nada, no lo había transformado para nada. Seguía siendo, aún siendo creyente, seguía siendo un hombre, hermanos, que albergaba odio, celo, coraje, ira, rencor. Odiaba a la iglesia, odiaba a los creyentes, odiaba a los discípulos, aún teniendo una religión y siendo muy preparado en el fariseísmo, en el judaísmo. Él era un hombre todavía lleno
de maldad. Pero cuando se topa con el poder de Dios, cuando es confrontado por el poder de Dios, el poder del Evangelio lo cambia, y lo cambió profundamente, que hasta el nombre le cambió de Saulo a Pablo, el apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Y él con sus propias palabras dijo: no me avergüenzo del Evangelio. Él había experimentado ese glorioso poder y cambió su mentalidad, cambió su concepto acerca del Evangelio, y nunca más volvió a avergonzarse del Evangelio. Yo entiendo las palabras del apóstol cuando dice: no me avergüenzo del Evangelio. Yo entiendo que probablemente él, antes de conocer el Evangelio, antes de ser transformado por el poder del Evangelio, era una persona que se avergonzaba del Evangelio. Porque para él la única fe auténtica era la fe del judaísmo, y no toleraba ni aceptaba ninguna otra clase de fe. Él pensaba erróneamente, como la gente religiosa, hermanos, que ellos tienen y son absolutos de la verdad. Pero nos damos cuenta que en la vida práctica de ellos es muy distante de la fe que predican o creen. Así era Pablo. Entonces Pablo se avergonzaba del Evangelio, pero experimentó ese bendito poder que lo cambió para siempre, y nunca más volvió a avergonzarse del Evangelio. Así también cada uno de nosotros, hermanos, no debemos por qué avergonzarnos del Evangelio. Si ya estamos en Cristo, si ya estamos en el Evangelio, es lo mejor que nos ha sucedido, es lo mejor que hemos experimentado. Si ya estamos en el Evangelio, hermanos, vivamos en el Evangelio con mucha honra y pongamos en alto el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque al igual que Pablo, nuestra vida ha sido transformada por el poder del Evangelio. Al igual que Pablo, tu vida ha sido poderosamente transformada, y por ello podemos decir que el Evangelio es poder de Dios. Yo no sé cuántos de los que están aquí en algún momento dado se avergonzaron del Evangelio. Yo también. A mí me daba vergüenza que me vieran con la Biblia en la calle. ¿Y saben por qué? Porque mis padres eran cristianos, evangélicos, y yo no. Yo vivía y crecí en la casa de cristianos evangélicos, pero el Evangelio no había entrado en mí. Y a mí me daba vergüenza saber que mi familia era cristiana evangélica. Me daba vergüenza, hermanos, saber que mis padres eran cristianos evangélicos, y me llevaban a la fuerza a la iglesia con regaños, pero yo me quedaba atrás y yo dejaba que ellos se adelantaran, y allá iban adelante mis padres y yo por acá atrás. Y cuando llevaba Biblia la llevaba en una bolsa para que no se dieran cuenta lo que llevaba. Miren, hermanos, qué terrible cuando uno no entiende ¿de qué se trata el Evangelio? El Evangelio es poder de Dios. Pero cuando el Evangelio entró en mí y me cambió por completo, hermanos, miren, nunca más me volví a avergonzar del Evangelio. Tengo 28 años creyendo, viviendo en el Evangelio, y cada día sigo experimentando, predicando a donde quiera que voy, que el Evangelio es poder de Dios. A los 18 años yo entendí de qué se trataba el Evangelio, creí en el Evangelio, recibí a Cristo, Cristo entró en mi corazón y transformó mi vida para siempre. Por eso yo le hablo a los jóvenes, a las señoritas, a los jovencitos, a los niños que están aquí en esta tarde: nunca se avergüence del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Pero también le hablo al que está comenzando, al que tiene 1 año, 2 años, al que apenas está conociendo de Cristo: no te avergüences del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora estamos hablando del poder y del poder y del poder. ¿Pero qué es el poder? El Evangelio es poder de Dios. Escuche,
La palabra poder significa la capacidad de hacer legalmente algo con toda autoridad. Eso es poder, en lo práctico, en la aplicación práctica, en la realidad, en la experiencia de nosotros. Poder es la capacidad de hacer algo legalmente con toda autoridad. Ese es el poder. Este poder es dado a los cristianos. A los cristianos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El cristiano, la persona cuando se convierte a Cristo, hermanos, recibe el poder del Evangelio mediante la persona de Jesucristo. Recibir el poder del Evangelio, escuche porque esto está muy interesante. Recibir el poder del Evangelio es tener la autorización legal de Dios para actuar en esta tierra en la autoridad del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso significa recibir el poder de Dios, estar autorizado legalmente por Dios para que usted actúe en la autoridad del nombre del Señor Jesucristo. Eso es recibir el poder del Evangelio. El cristiano que tiene el poder del Evangelio se convierte en un cristiano victorioso, hacedor de la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y Dios desea que todos nosotros, los cristianos, los creyentes, los que estamos en Cristo, Él desea que vivamos en la expresión del poder del Evangelio. Dios quiere que usted viva en esa expresión y que tenga esa manifestación del poder del Evangelio en su vida. Si estamos en Cristo, el poder del Evangelio ya tiene que estar operando en nosotros. Yo continuamente le digo a Dios: soy predicador, soy pastor, necesito la manifestación del poder de Dios en mi vida, necesito tener la expresión del poder de Dios en mi vida, necesito como pastor, como predicador. Y yo le hablo a los que predican en esta tarde, que están aquí, que predican o que son pastores: ustedes necesitan tener la expresión del poder de Dios en sus vidas. Necesitan fluir en el poder de Dios, del Evangelio en sus vidas. Yo le oro a Dios como predicador, yo le oro a Dios y le digo: Señor, yo quiero ser una manifestación de tu poder donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo llegue, cuando yo predique, cuando yo ore por los enfermos. Quiero ver la manifestación de tu poder para bendecir a la iglesia, para llevar vida donde hay muerte, para llevar sanidad donde hay enfermedad, para poner libertad donde hay cautividad. Necesitamos tener la manifestación del poder de Dios, porque el Evangelio es poder. El Evangelio que usted tiene no es una religión más del montón. El Evangelio que usted ha creído no es una religión muerta. El Evangelio que usted tiene es la expresión, la predicación, las buenas nuevas del Nazareno, del Cristo resucitado, aquel que venció la muerte, aquel que venció al diablo, aquel que avergonzó los demonios, aquel que se levantó al tercer día con poder y autoridad. Y Él dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y Él nos manda, nos autoriza y nos dice: vayan y hagan discípulos. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Para predicar el Evangelio eficazmente en la tierra, necesitamos tener la manifestación del poder de Dios.
Si estamos en Cristo, el poder de Dios ya tiene que estar operando de alguna manera en nuestras vidas. Y el propósito del poder del Evangelio es, número 1, para que permanezcamos en salvación. No se nos da para andar luciéndonos. No se nos da para andarnos vanagloriando. ¡Ay, cómo me usa Dios! No. Ahí está el propósito, el primer propósito por el cual el Evangelio es poder de Dios. Lea conmigo una vez más, Romanos 1:16. Aprenda para qué es el poder del Evangelio. Mire lo que dice el texto: porque es poder de Dios para salvación. Así que ahí tenemos el propósito del poder del Evangelio. Repita conmigo: el poder del Evangelio es para que yo viva en salvación. Es para que te mantengas salvo. Y yo creo que aquí sí aplica la frase malentendida: salvo, siempre salvo. Yo creo que aquí se aplica perfectamente. Mediante el poder del Evangelio, yo puedo permanecer siempre salvo. Si no hay poder de Dios en mi vida, muy difícil de que yo me mantenga en la salvación. Entonces necesitamos el poder del Evangelio para permanecer en la realidad y en la experiencia de la salvación. Únicamente mediante el poder de Dios podemos permanecer salvos y nada nos apartará del Evangelio. Cuando el creyente sabe que tiene poder de Dios, nada lo podrá vencer, nada lo podrá destruir, nada lo podrá desanimar, nada lo podrá apartar. Por eso Pablo, un hombre que había experimentado este poder, el poder del Evangelio, él dijo que nada lo apartaría de Cristo, y hace una lista. Y al final termina: antes somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero él estaba hablando de vencer en Cristo y permanecer en Cristo mediante el poder del Evangelio. Ahora bien, la palabra salvación, porque dice el Evangelio es poder para salvación, la palabra salvación en este contexto significa liberación de lo maligno y también salvación de lo pecaminoso, y es lo que hace el poder de Dios en nuestras vidas. Mediante el poder de Dios, mediante el poder del Evangelio, yo soy salvo de todo lo pecaminoso, pero también soy libre o librado de todo lo maligno. Y qué poderoso es, hermanos, cuando tenemos esa manifestación del poder de Dios, cuando sabemos que hay poder de Dios en nuestras vidas. Yo no sé cuántos de ustedes han contemplado, han experimentado de manera propia, de manera personal, ese bendito poder de Dios que está en nosotros. Porque es una realidad que está en nosotros. Yo muchas veces, hermanos, aún dormido en mis sueños, yo he experimentado, he visto la manifestación del poder de Dios en mi vida. ¿Y de qué manera? Nosotros los predicadores, hermanos, continuamente somos atacados por demonios. Continuamente somos atacados por espíritus inmundos. Últimamente a mí me atacan mucho dormido en la cama en medianoche, de madrugada, y recientemente hasta en el día, cuando uno se acuesta tantito para recostar, ahí están los demonios molestando. Y en la experiencia mía yo siento que vienen y me tocan, hermanos.
Y cuando tocan mi cuerpo se paraliza, mi boca también se tranca, hermanos, y no puedo hablar. Pero hay algo poderoso dentro de mí, hermanos, superior a la fuerza de los demonios, a la fuerza del maligno, a la fuerza de los espíritus inmundos. Y al final, hermanos, tenemos la victoria. El poder de Dios. Les voy a testificar de un sueño que tuve antes de que me enfermara en el 2020. En una madrugada, hermanos, yo miraba que un espíritu inmundo venía hacia mí y se lanzaba sobre mí a la altura de mi pecho, como cuando uno se tira un clavado en el agua. Yo me lo miré, como ese ser maligno venía y se me aventaba. En el momento cuando viene tocando esta parte de mi cuerpo, yo lo reprendí. No mencioné el nombre de Cristo, no mencioné la sangre de Cristo. Humanamente en mi vocabulario no dije nada, absolutamente nada. Pero en el momento cuando ese espíritu inmundo trata de meterse en mi cuerpo, de lo profundo de aquí, hermanos, yo sentí que se desprendió un poder, algo glorioso, hermano, empezó a subir hacia mi cabeza. Y en el momento cuando yo siento ese poder que va fluyendo dentro de mí, en el sueño yo empiezo a hablar en lenguas. En el sueño yo comencé a hablar en lenguas. Y en el momento cuando estoy hablando en lenguas bajo el poder de Dios, el espíritu inmundo salió huyendo, hermanos. Y ahí se da cuenta uno cómo hay poder de Dios en nosotros, hermanos. Es una realidad el poder de Dios. Que cuando los demonios vienen a atacarte inconscientemente, pero como tienes el poder de Dios, como está el poder de Dios dentro de ti, no podrán tocarte, no podrán meterse. Un cristiano lleno del poder de Dios nunca podrá ser poseído por ningún espíritu inmundo, por ningún espíritu maligno, porque el poder de Dios lo guardará, porque el poder de Dios lo cubrirá, porque el poder de Dios lo librará. Y ahí cabe la palabra salvación. El poder de Dios te salva, el poder de Dios te libra de lo maligno, de lo inmundo, de lo pecaminoso. El poder de Dios te mantiene a salvo, el poder de Dios te mantiene libre. Por eso la cita dice: es poder de Dios para salvación. No solamente te capacita para vencer las tentaciones pecaminosas, sino que el poder de Dios te capacita para mantenerte libre en Cristo, en victoria sobre el enemigo. El poder de Dios es para salvación. Así que el poder del Evangelio, mi hermano, te hace libre de todo lo maligno y te hace salvo de todo lo pecaminoso. Ahora, tristemente, hermanos, la ignorancia de este poder, la falta de conocimiento de este poder, ha llevado a muchos creyentes a apartarse de Cristo. Por eso en esta tarde, si hay hermanos nuevos en Cristo, que apenas están comenzando, tú debes de saber que el evangelio en el cual has creído es un evangelio que tiene poder y hará de ti, si te mantienes en Cristo, si te mantienes creyendo, si te mantienes firme en la fe, hará de ti un hombre poderoso en la tierra. Hará de ti una mujer victoriosa en la tierra. Hará de ti un creyente victorioso y poderoso en Cristo. Y nunca serás derrotado por nada ni nadie. Y no importa lo que venga. El poder de Dios. Ahora, ¿cómo opera este poder? Ya miramos que el evangelio es poder de Dios y que el evangelio es para mantenernos en salvación. Pero ¿cómo podemos operar, despertar? Yo creo que la palabra correcta es ¿cómo podemos activar ese poder? Porque lo recibimos en Cristo, lo tenemos en Cristo. Pero ¿cómo lo activamos?
se activa? El mismo texto lo dice, Romanos 1:16. Siga leyendo Romanos 16. Ahí está la respuesta. La manera de cómo podemos activar el poder del Evangelio. Cuando tú logres activar el poder del Evangelio en tu vida, hermano, espiritualmente vas a ir a otra dimensión. Espiritualmente empezarás a mirar cosas que antes no mirabas. Empezarán a manifestarse cosas, acciones, operaciones es la palabra correcta. Empezarás a mirar operaciones del poder de Dios obrando en tu vida, en tu ministerio, en tu liderazgo, en lo que es, en lo que haces. Empezarás a mirar las operaciones y manifestaciones del poder de Dios en tu vida diaria. Este poder del Evangelio opera y se activa mediante la fe en Jesucristo. Como dice la otra frase del texto, mire que les estoy predicando todo completo el versículo 16, a todo aquel que cree. Por un lado dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Para quién? Para todo aquel que cree. Y ahí mismo se nos dice cómo activamos el poder de Dios. Es necesaria la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la capacidad de creer. Esa capacidad de creer de verdad que Jesucristo es el Señor y que todas las cosas en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, todo lo que hay en el universo están bajo su autoridad. Cristo es el Señor y el dueño del universo y el dueño de toda la creación. Y cuando tú crees que Él puede, hermanos, tú empiezas a caminar en esa fe. Y cuando tú sabes que el Señor Jesucristo es el dueño de todas las cosas, no hay imposibles. La fe es importante en nuestras vidas, no solamente para salvación. La fe, aparte de que es necesaria para ser salvos, para ser perdonados, la fe también es importante para que el poder de Dios se manifieste en nosotros, en cada uno de nosotros. La manifestación del poder del Evangelio es para usted también. No importa si no es predicador. No tiene nada que ver si no es pastor con el hecho de que ya sea creyente, cristiano, hijo de Dios en esta tierra, hija de Dios en esta tierra. El poder del Evangelio también es para usted, porque dice a todo aquel, sea hombre o mujer, todo aquel, sea un anciano o un joven o un niño, todo aquel que cree, para él es el poder, y si cree tendrá la manifestación del poder de Dios en su vida. Entonces, ¿qué necesitamos para activar el poder de Dios, el poder del Evangelio? ¿Qué necesitamos? La fe, creer. Y mira lo que sucede cuando empezamos a creer. Es glorioso lo que sucede cuando empezamos a creer. Marcos 16, 17. Léalo, por favor. Esto es para usted, mi hermano. A lo mejor habrá alguien que tiene un año de convertido. Es para ti. Para ti que tienes un año. Es más, si tienes un mes, ya estás en Cristo. Este poder también es para ti. Es para todos. ¿Qué dice Marcos 16, 17? Y estas señales, dice la palabra de Dios, amén, seguirán a los que creen. Hasta ahí. Amén. Mire, los que creen. ¿Cuántos creen? Amén. Pues entonces empieza a actuar en ese poder. Empieza a actuar en ese poder. Cuando venga
la situación peligrosa, empieza a actuar en ese poder. Cuando venga la amenaza del diablo, opera en ese poder. Cuando venga la llamada de extorsión, métete y actúa y responde con ese poder. Cuando venga las malas noticias, enfermedad, echa mano de ese poder. Venga lo que venga, se levante lo que se levante, no importa el tamaño del problema, no importa el tamaño de la situación, no importa quién sea, no importa si es el mismo diablo, no importa si es todo el infierno, somos la iglesia tiene poder, y Cristo dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene el evangelio, y el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Demasiado poderoso, hermanos. Demasiado poder Dios ha puesto en nosotros, hermanos. Pero nosotros muchas veces nos entretenemos como los niños, jugando con las pistolitas, tirando por aquí, tirando por allá. Cuando en la realidad, se me viene una comparación muy terrenal. Se me viene una comparación muy humana. Cuando en la realidad, hablando de armas, lo que Dios ha puesto en nuestras manos es como un cuerno de chivo. Le dije que era muy humana la comparación, pero se me vino a la mente. Cristo vive, un R15. Sí, ¿verdad? Demasiado poder. Pero va a operar en ti, va a fluir en ti, se va a manifestar en ti hasta que tú tengas la capacidad de creer. Por eso dice: y estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. No en María, sino en Jesús. No en José, sino en Jesús. No en San Judas, no en San Lorenzo, sino en Jesús. Y mira lo que sigue. Todos juntos leamos: en mi nombre, Aleluya, echarán fuera demonios. Wow, qué poderoso. santo, Echarán fuera demonios. aleluya, Tú tienes el poder para echar fuera demonios. No pienses que solamente nosotros los pastores. Tú tienes el poder para echar fuera demonios. gloria al Señor. Hablarán nuevas lenguas. Tú puedes hablar nuevas lenguas. Y eso es una realidad, hermanos. Hasta dormidos hablamos en lenguas. Hasta en el sueño hablamos en lenguas. Es una realidad. Lo he vivido, lo he escuchado, lo he visto. Mi esposa a veces en la madrugada, hermanos, yo la escucho hablando en lenguas. Y se manifiesta en ella ese poder de hablar en lenguas cuando está teniendo una pesadilla, cuando algún demonio la está molestando, porque los demonios son una realidad, hermanos. Pero para eso se nos da el poder. Amén. Nuevas lenguas. Mire lo que dice: con ese poder del evangelio, con ese poder del evangelio, tomarán en las manos serpientes, figura de demonios, figura de espíritus malignos, figura de ataques malignos, y puede ser hasta literalmente, si así Dios lo quisiera. Y mire lo que dice: y si bebieren cosa mortífera. ¿Sabe qué es lo que yo entiendo aquí por el discernimiento? Si bebieren cosa mortífera, cuando alguien quiere hacerte hechicería, cuando alguien quiere hacerte brujería, cuando alguien quiere hacerte algún daño por medio de alguna bebida, por medio de algo tomado, cuando la persona está en Cristo y
cree en el poder del Evangelio, no hay brujería, no hay hechicería, no hay encantamiento, no hay basura del diablo que pueda operar contra nosotros, no hay poder maligno que pueda destruirnos, porque el poder de Dios es una realidad en Cristo. Este es el Evangelio que predicamos, un Evangelio de poder. Bendito sea el nombre del Señor. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Lo último, sobre los enfermos. ¿Y para quién es este poder? Para todo aquel que cree. El Evangelio es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Así que también es para ti. Pero tú tienes que activarlo por medio de la fe. Lo más sabio que pudieras hacer, si estás entendiendo esta palabra, es que la próxima vez cuando en tu casa alguien se enferme, en lugar de correr primero por la pastilla o por el jarabe, hermano, por la medicina, primero actuar en el poder de Dios y ungir y poner las manos sobre tu esposa, tu hijo, quien sea en tu casa, y reprender esa enfermedad en el nombre del Señor Jesucristo. Ya si no pasa nada, pues ve corriendo a la farmacia, pero primero activa tu fe en el poder de Dios. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. El poder de Dios, hermanos. Usted tiene ese poder, mi hermana, mi hermano. Como padre, tú tienes ese poder para poner las manos sobre tu esposa cuando se enferme, para poner las manos sobre tus hijos y tus hijas cuando se enfermen. Tú tienes ese poder, hermana. Tenemos ese poder. Muchas veces pensamos que solamente el predicador famoso que viene. No. El apóstol, el profeta, los títulos que están de moda hoy en día. Pensamos que solamente para ellos. Y en nuestra ignorancia o nuestra falta de fe, cuando viene el famoso predicador, hermanos, hasta fila, los cristianos, los creyentes, nos metemos en la fila para que pongan sus manos sobre nosotros. Eso debería ser para los impíos, para los incrédulos, pero para los hijos de Dios, el poder de Dios es para nosotros. Es para ti, es para mí. Poder de Dios. Número 3, regresando a Romanos 1:16. Ya para ir terminando, el versículo 16. Me encanta predicar así, hermanos, un versículo y exprimirlo, sacarle la verdad. Número 3, al judío primeramente y también al griego. O sea que en Cristo todos podemos tener el poder. Todos. Es para todo aquel que crea. Judío, griego, los de México, los del norte, los del sur, los de Guarumbo, los de Ranchito, Buenavista, Actopan. Para todo aquel que crea, mi hermano. ¿A poco no es glorioso saber esto? ¿Cómo podríamos apartarnos del Evangelio si se nos da demasiado poder? ¿Te atreverías a regresarte a esa vida de fracaso, de vergüenza, de ruina, de miseria, siendo esclavo del diablo, esclavo de la droga, del alcohol? ¿Te atreverías a regresarte a esa vida miserable cuando aquí en Cristo se te promete un Evangelio lleno de poder? ¿Verdad que ahí cobra sentido el Evangelio? No solamente recibimos el perdón de Dios, recibimos el poder de Dios para vivir en libertad. El Evangelio. ¿Para quién ese es el poder? ¿Para quién es el poder de Dios? Para el que cree. Pero hay dos cosas más también que yo quiero, ya por último. Aspecto número 4. El poder de Dios
es impartido al creyente obediente y que permanece unido a los creyentes. Dos cosas. Mire, ahí el Señor Jesucristo les da la promesa del poder, pero les pone una condición, porque es demasiado poder para que el Señor lo entregue nada más así. Él se cercioró que los que recibirían el poder pasaran una prueba. Uno, la obediencia. La obediencia. Mire lo que dice 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Ahí está la promesa del poder. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis, ¿qué cosa? Investidos de poder desde lo alto. ¿Y cuánto tiempo tuvieron que esperar en Jerusalén? 50 días. Por eso se le llama Pentecostés. 50 días, de la resurrección hasta el derramamiento del poder de Dios en Jerusalén, en el aposento alto, pasaron 50 días. Pentecostés. Una prueba de obediencia. Ellos eran gente de trabajo, de pesca. Yo creo que a algunos les picarían los pies por salirse de ahí y regresarse a pescar, pero se tuvieron que quedar ahí los 50 días. Dios probando la obediencia de ellos, a ver si pasaban la prueba. ¿Para qué? Para que les entregara el poder. Así que ese es un segundo requisito. Primero es la fe para el que cree, pero para el que cree y camina en obediencia, entonces recibirá y tendrá la manifestación del poder. Y una última, Hechos 1, 4 y 5. Otro requisito, hermanos, para moverse en el poder de Dios, para tener la manifestación del poder. Así que ya llevamos uno: primero la fe, segundo la obediencia, y el tercero está en lo primerito que dice Hechos 1:4. Y estando juntos, esa es la otra. Juntos, permanecer unidos. La ecuación es así: creyendo, obedeciendo y viviendo en unidad. Todo aquel creyente que crea, obedezca y se mantenga unido al cuerpo de Cristo, se mantenga unido en la iglesia, se mantenga en la unidad, hermanos, tendrá la manifestación del poder de Dios en su vida. Porque el Señor le dijo: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Está hablando lo mismo del poder, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 50 días. Pentecostés. 50 días. Fue la prueba. Obediencia y unidad. Entonces vino, ustedes saben la historia ya. Dice que eran como a las 9 de la mañana. ¿Saben qué me sorprende de esa historia? Que estaban juntos, orando. Pero ¿saben qué es lo que me sorprende? Que estaban sentados. A las 9 de la mañana. 120 personas, así como aquí que estamos, por así decirlo, en segunda planta, y de repente entró un viento recio, dice, que sopló. Y seguido del viento recio, dice que como lenguas de fuego. Gloria al Señor. Y empezó por ahí uno a temblar, y otro a brincar, y otro a hablar en lenguas, hermano, y se derramó ese poder. Y hasta el día de hoy ese poder se sigue derramando. Se sigue derramando. ¿En quiénes? En aquellos que creen, en aquellos que obedecen y aquellos que caminan en unidad. Póngase en pie, por favor.